Muchas gracias por haber asistido a este espacio en el que el proyecto CRES y conjunto con Diaconía y Sé Libre estamos dando inicio al taller político que hablará el tema de la libertad de expresión en Honduras y algunas de las agresiones que se han detectado en este proyecto. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Está con nosotros la directora del Comité por la Libre Expresión, Amada Esperanza Ponce, también el director de la organización Iguales, Javier Carrington. Vamos a presentarles el caso de uno de los periodistas que ha sido perseguido por el sistema judicial de Honduras y actualmente vive en clandestinidad, Carlos Ávila. En representación de él estará su hermano David Ávila y lamentablemente el abogado Joaquín Mejía, quien estaba ansioso de estar en este espacio, tuvo un impasse médico que le impidió poder participar. En sustitución de él, el coordinador del proyecto CRES, Tomás Andino. Damos inicio a este espacio escuchando las palabras de bienvenida de la directora ejecutiva del Comité por la Libre Expresión, Amada Esperanza Ponce. Le escuchamos. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a cada uno de las personas que nos acompañan en esta tarde. Un tema que, por supuesto, a todos nos llama poderosamente a tomar acción, a tomar interés, como lo es el derecho a la libertad de expresión y cómo se está desarrollando en Honduras. Damos un especial saludo a los compañeros que nos acompañan de las redes de alertas y protección a periodistas y comunicadores sociales RAPCOS, a los estudiantes de las carreras de comunicación, de periodismo, de las diferentes universidades nacionales. Igualmente, enviamos un especial saludo a los representantes de Diaconía y a los demás compañeros que nos acompañan en esta tarde. ¿Cuál es el sentido de estos foros? Pues precisamente vincularnos, especialmente en un momento en el que estamos a punto de recibir la visita de la relatora especial para Naciones Unidas sobre libertad de expresión. Este es un momento bastante importante para el país, siendo el primero en América Latina en recibir esta importante dignataria. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra en este momento nuestro país? Han habido cambios, circunstancias diferentes. ¿Cuáles son los retos que hoy tiene el gobierno de Xiomara Castro? ¿Cuál es el aporte que puede hacer sociedad civil? ¿Cuáles son las dimensiones en las cuales podemos apoyar y acompañar a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a las vocerías comunitarias? Y bueno, aquí damos pues la cordial bienvenida a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la directora de Sé Libre, Amada Esperanza Ponce. También pues damos la bienvenida a Reina Rivera, que es la directora de país de Diaconía, está con nosotros hoy. Además, pues a todas las personas que se siguen integrando a este taller político. Vamos a hablar un poco del contexto de la libertad de expresión y por qué es tan importante para nosotros en el marco de este proyecto poder hablar del tema. Hasta la fecha, el Comité por la Libre Expresión ha registrado alrededor de 67 violaciones a la libertad de expresión solo durante 2023, resaltando entre ellas no solo agresiones físicas, verbales, también normativas y una nueva forma de agredir la libertad de expresión y prensa, que es el cierre de medios de comunicación, algo que se está viendo por lo menos en 3 comunidades del país, en donde por orden de alcaldes han sido cerrados medios de comunicación, algunos de manera temporal y otros pues que aún siguen intentando volver a transmitir esto después de una ordenanza municipal, algo que no está contemplado en la ley que deberían como un mandato de las municipalidades. Al contrario, se ha hecho pues solicitudes a CONATEL para que intervenga y aún así no ha tenido respuesta. En vista de lo que ha sucedido, pues el Comité por la Libre Expresión ha registrado este tipo de agresiones
y ha documentado los efectos de esta situación. Para hablar más sobre el tema y precisamente pues el marco normativo, las reformas y condiciones que favorecen o limitan la libertad de expresión en Honduras, le cedo nuevamente la palabra a Amada Ponce, quien es la panelista que nos va a hablar con base en este tema. La escuchamos, Amada. Muchas gracias, Tania. Bien, sin duda que en Honduras hay algunos pasos que se han dado en los últimos meses. Por supuesto, si hacemos una función comparativa de los últimos 12 años del régimen que lideró el Partido Nacional y el actual régimen que lidera Xiomara Castro, vamos a encontrar algunas similitudes y algunos avances. Entre los avances positivos en la normativa hondureña destacamos pues la eliminación de la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo, la eliminación de la denominada Ley de Secretos. No obstante, existe una normativa macro que sin duda alguna causa muchísima preocupación, como lo es el Código Penal. El Código Penal vigente en Honduras contiene 20 artículos criminalizantes para la libertad de expresión, el acceso a la información pública, el desarrollo de la protesta social y sin duda alguna causa este tipo de agresiones que permanecen en el país. En este contexto de transición gubernamental, donde las estructuras políticas y económicas se están reacomodando y se mantienen también en una confrontación, hay un gran espacio para el oportunismo y para el crimen organizado. Por supuesto, también para la desinformación, sea esta planificada o no, por lo que todos estos elementos juegan un rol peligroso para una incipiente democracia hondureña que por supuesto busca fortalecerse. Para ser libre, poner en manifiesto esta realidad que es alarmante en nuestro país, considerado durante muchos años el más peligroso para el ejercicio del periodismo, donde cerca de 100 periodistas han sido asesinados desde 2001 a la fecha, donde la violencia y las agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos, vocerías comunitarias, comunidades indígenas y otros actores y actrices de este entorno comunicante se han aumentado. Esto conlleva a que la libertad de expresión esté constantemente amenazada pese al cambio de los regímenes. Aunado a esto, existe por supuesto una necesidad de una mayor voluntad política y de una eficacia en el Estado, especialmente en el caso de la investigación y la sanción de las violaciones a los crímenes cometidos contra estas voces críticas. Lo contrario significa aumentar el clima de miedo y de silenciamiento en el país. Por supuesto que las amenazas y las agresiones provienen tanto de personas desconocidas como de funcionarios públicos, como del crimen organizado. Estos tres actores juegan un papel casi cómplice en el país y destaca un grave problema en diferentes sectores de la sociedad. En especial es preocupante la vulnerabilidad de aquellos que defienden derechos humanos y que expresan sus ideas o que manifiestan la intención de expresar esas ideas libremente en cualquiera de las plataformas, sea el espacio público, sea el Internet o sean los medios de comunicación. Y por supuesto que todas las voces críticas están enfrentando ataques. En los últimos meses, desde que inició el gobierno de Xiomara Castro, 5 asesinatos de periodistas se han producido. Ninguno de ellos tiene una investigación completa, aunque sí se cuenta con al menos 2 detenciones de personas supuestas responsables de las muertes o de los asesinatos de estos periodistas. No obstante, existen otras voces críticas que son pocas veces reflejadas en los espacios
de libertad de expresión. Y nos referimos precisamente a las voces de las mujeres, las voces de las comunidades indígenas, las voces de las comunidades LGTBIQ, entre otras. Hay algunos temas también, por supuesto, de gran preocupación para la prensa que no pueden ser compartidos o que no pueden ser abordados a profundidad. Entre ellos, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, las concesiones mineras, hidrocarburos y petroleras, el entorno relacionado con maras y pandillas. Y esto, por supuesto, tiene muchísimo que ver con que no existe un clima que garantice la seguridad en nuestro país. ¿Qué hace sociedad civil? ¿Qué hace la academia? ¿Qué hacen los mismos periodistas para empujar ese entorno? Porque sin duda alguna, sin soscavar los esfuerzos que pueda hacer un Estado está compuesto especialmente por su población. Estamos ante este clima de confianza por parte de los periodistas, de los comunicadores, con una serie de temáticas que están ahí como guardadas, sin poder enfocarse. Y uno podrá decir, bueno, pero es que solo son estas las temáticas las que los ponen en riesgo. Los periodistas que no se dedican a la investigación, profundizar este tipo de temáticas no van a estar en riesgo. Pero lo cierto es que también lo están, especialmente aquellos temas que podrían considerarse en algún momento de no tanto riesgo. Temáticas como, por ejemplo, el fútbol. Hace algunos años el fútbol, pues sencillamente no era una temática de valor agregado al riesgo que ya un periodista podía traer. Hoy por hoy sí lo es. Los nexos que existen entre la empresa privada corrupta, el narcotráfico, el crimen organizado, ponen en evidencia que también el fútbol, entre muchos otros temas, se coloca en un alto relieve el riesgo para la cobertura. Y bueno, no solamente es el Código Penal el que tiene un gran reto por delante. Existen otras leyes en el país que restringen la información, como la lucha contra el narcotráfico. Entre ellas podemos hablar de algunas disposiciones generales, incluso establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Algunas disposiciones generales, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, la Ley del Presupuesto, las leyes que han destinado al establecimiento de fideicomisos, la Ley de CONATEL, la Ley Especial sobre la Intervención de Comunicaciones, la Ley de Inteligencia Nacional, que todas estas, de una u otra manera, vienen a limitar la facultad de los periodistas y de las voces críticas de expresarse. Igualmente, diferentes normativas establecen también límites a las posibilidades del Ministerio Público para investigar a profundidad diferentes tipos de agresiones cometidas. Entre ellas la misma ley del Ministerio Público. Dentro de las más recientes formas de agresión a los periodistas y a las voces críticas, encontramos que hay una profunda mutación en cómo se están desarrollando este tipo de agresiones. Hoy por hoy, las municipalidades, y especialmente las municipalidades que han quedado en poder de grupos conservadores, independientemente cuál sea su partido político, son las que han marcado la ruta para que los y las periodistas se encuentren en especial riesgo. Hay una persecución por parte de diferentes alcaldes, especialmente en la zona norte y oriental del país, para que los periodistas y los comunicadores sociales no cubran las temáticas de interés público. Sin duda, este análisis marca también que este año
Hubo claras violaciones a la pluralidad y la diversidad de las voces que son reflejadas en los medios de comunicación. Entre esos elementos encontramos eh, con, con suma preocupación que se mantiene una veda en el otorgamiento de las frecuencias de radios comunitarias. En el país solo 10 radios comunitarias mantienen hoy por hoy el permiso o el registro de operación de forma libre, abierta y con un registro adecuado en la CONATEL. Pero existen más de 50 radios comunitarias. ¿Esto qué quiere decir? Que más del 80% de las radios comunitarias no cuentan con una frecuencia que garantice el uso adecuado de el espacio radioeléctrico conforme a las normativas hondureñas. Y esto los pone en grave precariedad, colocando además un privilegio sobre los medios de comunicación privados que sí tienen acceso o tienen un mayor acceso a regularizarse conforme a la normativa hondureña. Hay claras violaciones a este tipo de agresiones a la diversidad y a la pluralidad de las voces en el país. Un ejemplo muy grave fue el abuso de autoridad por parte del edil dalinidense Abraham Cafati, quien fue denunciado por ordenar a una compañía de cable sacar del aire al medio de comunicación Aviva TV. Poco más de 17 meses han pasado y este medio de comunicación al borde de la quiebra total apenas y sigue haciendo esfuerzos por sostenerse. ¿Por qué es importante que los medios de comunicación diversos, de diferentes enfoques, permanezcan? Es importante porque las diferentes formas de enfoque, la cobertura periodística, permiten la toma de decisiones de la ciudadanía hondureña. Por otra parte, hemos observado que existen también mutaciones en las formas en las que se han desarrollado las protestas sociales en el país. Sin duda alguna, observamos que ya no hay una persecución a bala viva, no hay una confrontación tan fuerte como en años anteriores, pero destacamos al menos en los últimos meses al menos 3 casos graves de desalojos en donde sectores indígenas, campesinos, fueron gravemente violentados en medio de ejercicios de protesta social por la Policía Nacional. Un elemento a destacar aquí es que existe ahora un nuevo manual del ejercicio de la protesta y que trae elementos importantes como la moderación del uso de la fuerza, cuando debe otorgarse el uso de la fuerza, el uso del gas lacrimógeno, cómo debe actuar en medio de una protesta. Esto da pasos importantes para la consecución del ejercicio de la protesta social. No obstante, siguen habiendo sectores en donde, y en especial donde existe confluencia de empresa privada, acompañamiento a la policía militar y confabulación de las municipalidades. Destacamos 3 casos. El caso de Punta Gorda, el caso de La Paz y también un desalojo que ocurrió en la zona norte del país, en una comunidad denominada Las Glorias. Estos 3 lugares tienen todos estos elementos. La confabulación de las municipalidades, de la empresa privada y donde se encuentran además entornos donde
concesiones, el interés turístico y los intereses del capital, pues confluyen. Hay elementos también importantes en cómo se está utilizando el nuevo Código Penal. Y acá destacamos en especial el caso del mantenimiento de los denominados delitos contra el honor. Como se puede observar en la legislación nacional, se presentan diferentes tipos de casos que son denominados delitos contra el honor y que se refieren a cuando una persona ha sido lastimada en pues su honorabilidad. Algunos de los casos importantes a mencionar en este ámbito son el caso de Julio Ernesto Alvarado, quien fue condenado por divulgar información sobre una catedrática universitaria. Una persona llegó a su canal, da información sobre actos de corrupción que estaba desarrollando esta catedrática, supuestos actos de corrupción que estaba desarrollando esta catedrática, y además un comentario diciendo que obtuvo su puesto a través de los denominados chepes, es decir, que había copiado en su examen para obtener el puesto que se le había otorgado. Figúrense ustedes, la condena proviene no por la denuncia de actos de corrupción. La condena proviene porque se le había lesionado su honor a la catedrática universitaria diciendo que había copiado en su examen para obtener el cargo que ostentaba. Otros elementos importantes y así de lógicos son, por ejemplo, el caso de David Romero, quien fue condenado por decir 16 veces en 16 programas de comunicación, de 16 veces en su programa, diferentes programas, que una funcionaria pública tenía intereses y hizo exclamaciones nocivas al honor de esta persona. El problema no radica en que en efecto haya cometido esa infracción, sino en que le colocan una condena sobre otra. Es decir, la suma de las 16 veces hacen que se condene especialmente a este periodista David Romero. Y recogemos estos dos elementos porque llegamos a 2023 con un caso de verdad impactante. 15 años de un periodista, también catedrático de la zona sur, Carlos Eduardo Ávila, quien abre el espacio en 2 medios de comunicación para la denuncia de estudiantes del Instituto José Cecilio del Valle, quienes habían sido víctimas del acoso sexual de un catedrático. Con denuncias en mano, con las pruebas y con la sanción cometida y reconocida por parte del catedrático, este periodista fue querellado. Y han pasado 15 años en un juego político, en una persecución criminal, en la cual se le ha afectado toda la vida a este periodista Carlos Ávila. Hemos llegado a estos 15 años en los que Carlos Ávila no ha podido salir de su país, no ha podido, digamos, capacitarse fuera de su región. Y esa persecución criminal durante tanto tiempo ha causado también la autocensura en diferentes temáticas. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy por hoy los periodistas y las comunicadoras sociales? Una sensación de ahogo, una sensación de
no poder decir cosas, de no poder manifestar libremente la opinión. Pero esa sensación debe de comunicarnos y debe de impulsarnos a trabajar de forma colectiva, a impulsar procesos de cambio, a movilizarnos en torno a los cambios que se deben de generar, a hacer incidencia ante el Congreso Nacional, a hacer incidencia ante la Corte Suprema, para que este tipo de acusaciones y ningún periodista vuelva a tener este tipo de persecución criminal. Yo estaría dejando por aquí la intervención, no sé si me he pasado el tiempo, pero espero, por supuesto, sus comentarios. Muchas gracias, Amada. Ya nos adelantaba parte de los casos que vamos a conocer a profundidad en breves minutos, en específico el caso de Carlos Ávila, un periodista que actualmente vive en clandestinidad en Honduras, pese a que pareciera que no es un caso de nuestra realidad nacional. Ahora vamos a escuchar al coordinador del proyecto CRES en Honduras, el licenciado Tomás Andino, precisamente nos va a presentar movilizaciones en las calles en contexto de la polarización político-social. Tomás, le escuchamos. Aló. Sí, muy buenas tardes, estimadas y estimados. Bien, no voy a extenderme mucho, creo que la compañera Amada tocó algunos temas que en el caso de Honduras. Bueno, este derecho está amparado en la Carta Magna, es decir, en la Constitución de la República 81-89 y también las diferentes convenciones internacionales que Honduras forma parte. Hay que decir que tal vez el antecedente, digamos, más importante de violaciones a este derecho lo tenemos en el gobierno anterior, que se caracterizó por ser sumamente intolerante frente a cualquier expresión de protesta social, la cual reprimía con dureza, con el uso de incluso medios que son cuestionados por el daño que provocan a las personas, como el caso de los gases lacrimógenos y también los golpes por toletes. Y en algunos casos extremos, como ocurrió en el enero del 2017-2018, con el ametrallamiento directamente contra personas de parte de la Policía Militar de los política va a cambiar, que no va a seguirse la misma práctica de intolerancia y de represión. Y hay que decir que en lo de lo que llevamos de año y medio de gobierno, podemos decir que parcialmente esto ha ocurrido. Digamos que las movilizaciones, a muchas de ellas se han realizado, algunas han sido incluso objeto de algún tipo de violencia, como veremos en algunos casos, pero no tienen los mismos niveles de represión, brutalidad que tuvieron en el gobierno anterior. Esto ya es un avance, ¿no? Pero obviamente esto no es suficiente. Es necesario realmente que el nuevo gobierno, haciendo honor a la expectativa que se ha sentado en él, pues pueda cumplir, digamos, con una libertad fuerte, ¿no? En ese campo. Y en ese tema hay que decir que digamos, la actitud del gobierno actual frente a las manifestaciones sociales ha tenido, digamos, dos etapas, dos momentos diferentes. Uno, el primer año de gobierno hasta aproximadamente el mes de mayo de este año, y a partir del mes de mayo para acá, donde aparentemente está dándose una nueva actitud frente a esto. En lo que constituyó el primer año de gobierno, podemos ver que se dio
una enorme cantidad de protestas sociales, centenares de protestas a nivel nacional de diferentes signos, en su mayoría protagonizadas por activistas incluso del mismo partido de gobierno que demandaban empleo en las instituciones del Estado o protestando contra algún funcionario público que no satisfacía sus expectativas. Y todas estas manifestaciones, digamos, en términos generales, fueron, digamos, toleradas, fueron tratadas con muchas pinzas de parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Digamos que no, podía verse la gran diferencia respecto al pasado en este campo. Sin embargo, ya este año la situación ha cambiado, digamos, significativamente. Varias de las manifestaciones que se hicieron, sobre todo de trabajadores del sector público, algunas de estas fueron reprimidas, pero no con la modalidad anterior en la que los cuerpos, digamos, de seguridad del Estado iban a paliar manifestantes o a echar gases lacrimógenos, sino que la modalidad ha sido que grupos de civil llegaban a los eventos de protesta y reprimían a los trabajadores que estaban en ese momento protestando, aparentemente afines al partido de gobierno. Y estas manifestaciones, digamos, de represión no formal, digámoslo así, se estaban dando, en algunos casos se dieron a vista y paciencia de la autoridad policial. Esta situación es novedosa porque en el pasado no se dieron tanto este tipo de modalidad y ha continuado, incluso el día de ayer hubo confrontaciones importantes entre un sector laboral, una institución de gobierno, el SANAA, y grupos de activistas del partido de gobierno en su contra. Entonces vemos pues que hay una modalidad distinta, de alguna manera, para tratar de frenar las críticas o las actitudes con las que no se coincide con sectores que protestan. Por otro lado, también hemos visto que hay una actitud que ha oscilado entre la tolerancia y la intolerancia en el caso de manifestaciones convocadas manifestaciones o se organizaron algunas manifestaciones de protesta demandando la agilización, por ejemplo, en una de ellas, el caso de la convocada para el 17 de julio, demandando la agilización de los trámites para la venida al país de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de parte de una organización, la CESPAD, el Centro de Estudios para la Democracia, que es una organización que no ha sido tradicionalmente adversaria del gobierno, ha sido una organización más bien afín, y muchas de las que participaban iban a participar de esta manifestación también lo eran. Pero el partido de gobierno convocó al mismo lugar, a la misma hora, en el mismo día, a otra manifestación progubernamental que, digamos, entró en conflicto con esta primera. Y la organización mencionada tuvo que suspender la que había ya convocado para evitar una confrontación con las fuerzas, digamos, partidarias del gobierno. 2 días después, alrededor del 19 de julio, un lugar similar y igual de la misma manera que en la anterior, el gobierno inmediatamente convocó a una manifestación en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo día que el anterior. Pero en este caso no suspendieron los originalmente convocantes, no suspendieron la actividad y la intentaron realizar, pero se generaron actos de violencia en contra de algunos activistas de estos que afortunadamente no derivaron a algo mayor, pero que sí hubo personas golpeadas. Y lo lamentable del asunto es que el coordinador general del partido de gobierno saludó esa actitud, digamos, agresiva en contra de estos manifestantes, lo cual era de lamentar. Pero también
ocurre que el mismo día, en la misma semana, perdón, otras organizaciones religiosas convocaron a una gran manifestación, muy grande, por cierto, en la ciudad capital, protestando contra una ley de prevención del embarazo adolescente, digamos, una manifestación con un objetivo conservador respecto a la política gubernamental. Y esta se transcurrió normalmente, no fue reprimida, aunque sí fue vigilada en todo su transcurso por parte de los cuerpos de seguridad. Tanta fue, digamos, el impacto de esta manifestación que el gobierno tuvo que echar marcha atrás en su interés de aprobar esta ley de prevención del embarazo adolescente. Y por otro lado, por los mismos días, los efectivos de lo que eran antes las Fuerzas Armadas, es decir, los reservistas de las Fuerzas Armadas, convocaron su propia manifestación para temas relacionados a su gremio, y esto fue prohibido por el gobierno, pero sin embargo la manifestación siempre se realizó, pero no fue reprimida, se desarrolló sin problemas. Es decir, que en relación a la oposición política, parece una actitud ambivalente o incoherente de tolerar o reprimir o no tolerar las manifestaciones de tipo político. Incluso los partidos de oposición en Honduras, que organizados en el llamado bloque de oposición ciudadana, BOC, que aglutina a partidarios del Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras, Partido Liberal, organizaron y realizaron una gran manifestación el 19 de agosto, que contó con mucha participación de sus afectados partidarios, no fue reprimida, tampoco se le impidió, se pudo realizar normalmente, aunque el gobierno se reservó también el derecho de hacer su propia manifestación, una gigantesca manifestación que convocó y realizó el 29 de agosto. Es decir que aparentemente las primeras experiencias de dureza contra algunas expresiones de oposición política fueron cambiando con el tiempo del mes de junio a julio, perdón, agosto, septiembre, cuando ya había más tolerancia. Pero en cuanto a ya no sectores políticos, sino a sectores sociales, estamos viendo que hay ya no tanta ambivalencia, hay una decidida, digamos, política de desalojar, hacer desalojos sistemáticos de las organizaciones eh, campesinas e incluso indígenas que toman tierras, ejercen medidas de presión en su derecho a la protesta, y que la comisión, el gobierno evalúa que son contrarias a las decisiones políticas del momento. Aquí es importante destacar que un actor importante, un mecanismo importante que se ha implementado en los últimos años, en los últimos meses, es el protagonismo que ha adquirido lícitas o no. Por ejemplo, este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el mes de mayo de este año fue convocado de emergencia ante el hecho de que los empresarios de la zona sur del país organizaron una importante manifestación para oponerse a una ley de justicia tributaria que el gobierno ha promovido, está promoviendo en el Congreso Nacional. Los líderes de esta manifestación que se realizó fueron luego amenazados con que se les iba a implementar juicios por haber convocado, forzando a los trabajadores a ir a la manifestación, algo que posteriormente no prosperó. Es una situación que quedó únicamente en la simple, digamos, amenaza. Pero el mismo Consejo Nacional de Defensa y Seguridad luego también ya en el mes de junio de este año, un mes después de eso, también es el que protagoniza el llamado a los desalojos de grupos campesinos que toman tierras, esperando pues solución a su problema agrario. Derivado de esto, como un organismo similar, también un Consejo de Seguridad Agraria ha tomado también la atribución de hacer
digamos, de llamar al desalojo de grupos que tienen tomadas alrededor de 3.000 hectáreas de tierra a nivel nacional. Entonces vemos que a nivel de que es el derecho a la protesta, vemos una política que ha, digamos, ido cambiando en el transcurso del actual gobierno, desde una muy amplia tolerancia a una ya progresiva intolerancia, sobre todo de los movimientos sociales, ¿verdad? De las organizaciones sociales y principalmente campesinas y también indígenas que se oponen a la política o demandan una política agraria más firme en favor de sus intereses. Esto es lo que podría mencionar rápidamente sobre lo que es la situación del derecho a la protesta en el país. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Precisamente sobre este tipo de agresiones a inicios de año durante un evento público y cultural, vimos con mucho asombro varias personas de organizaciones de sociedad civil cómo frente a cámaras de televisión se cometía una agresión directa contra un grupo en especial en el país. Para eso tenemos a Javier Carrington, quien es el director ejecutivo de la Asociación Iguales, para que nos dé la narrativa de cómo están viviendo desde las vocerías, las agresiones por parte, en ese caso, pues por parte de un político y de un funcionario y también de otras organizaciones o otras instituciones que están afectando el ejercicio de la libertad de expresión en torno a las vocerías. Javier, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Tania. Siempre es un gusto estar compartiendo contigo y pues con el Comité de la Libre Expresión, como ya le ha mencionado, como les ha mencionado Tania, pues más que todo en este espacio no interactivo de diálogo, de coalición y de representaciones interesantes, pues trato o voy a explayarme un poco en tratar de demostrar cuáles son los retos y desafíos que tenemos desde las vocerías LGTBQI+, cuando vivimos en un estado que ha sido completamente desfavorecedor y escuchaba a la compañera Amada, escuchaba al compañero que me antecedió y verdaderamente que los retos y desafíos cuando se es periodista o defensor o defensora de derechos humanos se vuelve más raquítico, se agudiza y el escenario se pone pues contracorriente, ¿no? Para estas existencias desde lo periodístico y desde la Defensoría de Derechos Humanos. Y mientras los escuchaba decía, bueno, no es un concurso, ¿no? A ver quién sufre más o quién está más violentado en tema de libertad de expresión, pero, y tampoco quiero revictimizar porque no es el objetivo. Sin embargo, yo decía, bueno, el reto cuando somos personas LGTBQI más con diferentes interseccionalidades, con diferentes realidades que nos atraviesan, ¿no? Como la pobreza, la desnutrición, el desalojo, el desplazamiento, cuando somos personas LGTBQI más, la precarización, pero también interseccionalidades que son más notables, como una expresión de género, una racialidad notoria, entre otras condiciones, ¿no? Y esto pues se pone en arenas movedizas cuando estas existencias que no caen dentro del binarismo eternamente aceptado en Honduras, el reto es más complejo, ¿no? Y las posibilidades de existir y coexistir se vuelven más raquíticas. Pero antes de entrar a esta parte, comprender y exponer que para nosotros la libertad de expresión como personas LGTBQI+, como voceros, sexodisidentes y heterodisidentes también, comprender que también para nosotros la libertad de expresión también es un ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con un derecho fundamental, ¿no? Y desde un marco jurídico como personas LGTBQI más organizadas, también lo comprendemos, ¿no? Con una vitalidad funcional para el desarrollo social como personas LGTBQI más. Entendemos la libertad de expresión también como un ejercicio completamente democrático, ¿no? Desde los ejercicios autónomos hasta los ejercicios colectivos y cómo desde nuestras existencias disidentes esto cada vez se pone un poco más complejo, ¿no? Pero para esto también entender que para nosotros como existencias LGTBQI+, y a esto le agregamos que también somos vocerías que representamos y exigimos, para nosotros es bastante comprometedor, ¿no? Porque sabemos que estamos constantemente compitiendo contra un binarismo que está impuesto por los grupos eclesiásticos, es decir, como personas LGTBQI más nos expresamos en un estado que es completamente religioso, en un estado que no respeta la laicidad,
es decir, el libre pensamiento, la libre existencia y el libre ejercicio de los derechos humanos de cualquier persona, ¿no? Y en este caso de las personas LGTBQI más con diferentes interseccionalidades, pero entendernos también que esta alta estimulación que tiene la libertad de expresión, que ha sido direccionada desde lo religioso y la está estimulando para crear una censura de existencia, de desarrollo y de política y de libertad de expresión hacia las disidencias sexuales, es completamente alarmante, ¿no? Y eso creo que ha sido más que evidente a través de diferentes aspectos. Y hablándolo de manera ya más técnica, ¿no? Comprender, ¿no? Que nosotros como personas LGTBQ+, tenemos constantes exigencias, no buscamos exclusividades, simple y sencillamente tratamos de expresar eh, a través de nuestra forma de vestirnos, a través de nuestra forma de plantarnos ante un medio de comunicación, a través de nuestros colores, a través de nuestras racialidades, a través de nuestras enfermedades, a través de todo lo que nos atañe, y luchamos contra un sistema que está compuesto, ¿no? Que está compuesto en atentar contra la libertad de expresión, ¿no? En atentar contra el libre desarrollo o el libre ejercicio de los derechos humanos de las personas disidentes. Y entendernos que la libertad de expresión no solamente es venir, sentarse frente a un micrófono y decirlo y pronunciarlo y decir somos LGTBQ y más, no. Nuestra libertad de expresión también recordemos que es a través de nuestra forma de vestir, a través de nuestra forma de trabajar, a través de nuestra forma de tener una participación ciudadana, pero también a través de nuestra forma tan peculiar de exigir una libre libertad, valga la redundancia, de exigir una libre expresión, ¿no? Que sea continua, que sea fluida, una libertad de expresión para las personas LGTBQ+, que sea robusta, porque sabemos que los índices de impunidad para nosotros como personas LGTBQ+, han sido históricamente altos. Ya lo sabemos que desde el marco del golpe de Estado hasta la fecha tenemos más de 430 crímenes de odio, tratos crueles e inhumanos hacia las personas LGTBQ+. Pero si a esto le agregamos que en esa constante búsqueda de una sociedad más justa y abierta desde la vocería LGTBQI+, sabemos que los retos y desafíos son completamente peligrosos, ¿no? Y aquí es donde nosotros manejamos como ese reto compartido, ¿no? Con los compañeros y las compañeras periodistas, esa censura que existe. Bueno, número uno, mencionar, ¿no? Que nuestros enemigos primordiales en Honduras que atentan contra nuestra libertad de expresión como heterodisidentes son, pues, número uno, los grupos eclesiásticos, como ya lo dije hace unos minutos, pero también, por otro lado, los medios de comunicación, ¿no? Somos siempre ese chivo expiatorio que siempre está en el tema de la palestra pública, lo LGTBQI más y sus libertades y sus derechos, siempre estamos en la palestra pública, pero siempre desde la censura y desde la ridiculización y desde la criminalización. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, ¿no? La constante criminalización que vivimos los defensores de derechos humanos LGTBQI más, porque recordemos que nosotros, al ser defensores de derechos LGTBQI más, somos los que atentamos contra los valores morales de esta sociedad en la que vivimos, de este estado tan religioso que es Honduras. Eh, Tenemos derecho como personas LGTBQ más a estar a estar difundiendo constantemente lo que exigimos y lo que deseamos y poder alcanzar esa plenitud en la temática de derechos humanos. Otra cosa muy importante, ¿no? Eh, es poder entender cómo estos funcionarios públicos desde su posición de poder ejercen un control que se vuelve violento, que se vuelve mordaz y que constantemente está atentando contra nuestras vivencias, ¿no? Aquí tenemos el caso que ha sido conocido, bueno, el primer caso que yo tuve de acercamiento y de enfrentamiento político y directo y discursivo con este personaje que es el alcalde Roberto Contreras, fue uno donde yo salía con mi recibo de mis impuestos pagados. Entonces, lo que me ponía en una completa libertad de poder ejercer mi derecho de participación ciudadana como cualquier otro más aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Dicho esto, se viene el famoso discurso en el marco del Día Internacional de la Llegada de los Garifunas a Honduras, donde él mencionó en su discurso político que él prefería
siempre mejor utilizar una bandera garífuna que una bandera LGTBQI+. Un escenario bastante violento, un escenario con mucha ridiculización, pero un escenario que generó también, que generó un nuevo diálogo, ¿no? Porque como personas LGTBQI+, no nos vamos a quedar callados ante esta situación. Y ese diálogo cruzado, que es el que siempre manejo en mi discurso, se mezcla porque se mezcla desde lo interseccional, es decir, no solo fue racista, sino que también fue clasista y también fue homolésbico y transfóbico. Entonces, eh, al cruzarnos en esta interseccionalidad de diálogo, podemos estar constantemente reivindicando derechos, pero también poniendo en la palestra pública que el reto y desafío en un estado tan moralista como es de Honduras, para nosotros como defensoras y defensores LGTBQI+, es un reto bastante arduo, duro, sacrificado, y también recibimos persecución y también nos atacan a través de las redes sociales y también nos persiguen físicamente. Ahí están las compañeras de otra organización que después de que se hizo una denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hacia Roberto Contreras, sé que aquí hay abogados, probablemente me voy a equivocar en el término, me disculpan, pero no prescribió, es decir, no avanzó dentro porque esta persona siempre utilizó sus influencias para que esto no siguiera avanzando y no se fuera a hacer más mediático. Entonces, podemos ver también cómo viene esta censura institucional, ¿no? Cómo desde las instituciones públicas también se están prestando para seguir presionando a través de la censura y seguir invisibilizando las vocerías LGTBQ y estas representaciones que se hacen. Sin embargo, también es importante, ¿no? Que sepamos que esta parte de las vocerías LGTBQ y toda esta problemática que yo estoy englobando de manera general, esto solo es el resultado, ¿no? Sabemos que esto ha sido una censura a libertad de expresión completamente histórica y más para nosotros como personas LGTBQ y más. Sin embargo, como mencionó la compañera Mara, nosotros también como personas LGTBQ+, siempre estamos apelando a que no se nos censure desde lo jurídico, ¿no? Hablando específicamente de las normativas y de estas leyes y de estas políticas públicas que necesitamos que se aprueben para que se vea más fortalecida nuestra libertad de expresión y nuestra existencia y nuestro desarrollo social igualdad e inclusión participativa, ¿no? Y ante esto estamos hablando de la censura que se tuvo a través de todo lo que ha representado el reto del nuevo Código Penal. También para nosotros ha sido un reto y una constante alarma el tema de que no se discute el tema de un posible matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo, pero también tampoco se discute, tiene un bloqueo jurídico bastante fuerte el tema de la ley de identidad de género. Y también, aunque se mencionó en los medios de comunicación, no somos lo que lideramos, pero sí lo acuerpamos, el tema de la ley de educación sexual integral para la prevención de embarazos en adolescentes. Entonces, al nosotros estarle dando seguimiento a toda esta dinámica, buscamos fortalecer la democracia participativa de las personas LGTBQI+. Y esto me hace un llamado a que tenemos que seguir completamente organizados, tenemos que seguir utilizando las alianzas estratégicas de alguna cooperación internacional, cabe mencionarlo, porque en su gran mayoría o en una gran parte también atentan contra nuestra libertad de expresión porque quieren que respondamos solo a una agenda en específico. Sin embargo, sabemos que hay una cooperación internacional también bastante interesada en crear una democracia bastante robusta, alejada de lo raquítico y que priorice la temática de derechos humanos. Actualmente tenemos un caso abierto legalmente contra Roberto Contreras, el actual alcalde de San Pedro Sula. Hay una censura de participación, hay un bloqueo y hay una persecución también a través de llamadas telefónicas porque se hizo un consenso con un medio de comunicación la denuncia y también este medio de comunicación ha recibido en su determinado momento amenazas fuertes para que se baje esa nota de ese portal y podamos olvidar, ¿no?, lo que se dijo. Sin embargo, también menciona nuestro Código Penal de que cuando una persona, un funcionario público, a través de su discurso se apega o se escuda, que es libertad de expresión, esto se convierte en un agravante. Entonces, la situación es una situación que se le está dando seguimiento, es una situación y es un tema bastante delicado, pero sin embargo las vocerías LGTBQ y más seguimos desde nuestros colores, desde nuestra diversidad, desde nuestra exigencia,
firmes como el junco, a veces nos doblamos, pero siempre estamos en pie, no nos quebramos. ¿Por qué? Porque sabemos de que para que exista una verdadera libertad de expresión en Honduras, sabemos que las personas LGTBQI más tenemos que estar en primera fila, igual que la mayoría de los grupos en condición de vulnerabilidad. Esto por un lado. Por otro lado, también comprender y entender, ¿no? Que, que constantemente estos grupos religiosos no van a parar, probablemente no van a parar, igual que los empresarios de poder, o igual que muchos funcionarios públicos, no van a parar. Ahí tenemos el caso, que no lo quiero dejar mencionado, que indirectamente, si lo vemos con un pensamiento crítico y político, desde la Defensoría de Derechos Humanos sabemos que por ejemplo, las famosas bodas de Canaán que se están celebrando aquí en San Pedro Sula, eso es un ataque directo hacia nuestra libertad de expresión como personas LGTBQ+. Fue la boda más grande realizada en Centroamérica en los últimos 50 años, donde se casaron 1.300 parejas y solo pagaron un lempira y se casaron en la iglesia de Benecer. Ese es un mensaje claro, compañeros, compañeras y compañeros, que atenta contra la libertad y el ejercicio de nuestros derechos y de nuestra libertad de expresión. Eso por un lado, ¿no? Seguir apelando, seguir cuestionando la institucionalidad, la religión, pero también a los medios de comunicación, ¿no? Porque siempre que hay un tema arduo, que hay un tema candente, siempre el chivo expiatorio es la población LGTBQI+. Pero siempre es de la censura. Sí, nos pueden destrozar a través de los medios de comunicación, pero y también nos avisan a través de estos medios de comunicación, no se pueden protestar, no pueden manifestarse, no pueden plantarse. ¿Por qué? Porque hay criminalización. Entonces, el tema para nosotros como personas LGTBQI+, no quiero abusar del tiempo, es un tema bastante preocupante, alarmante, pero sabemos que también hay varios instrumentos internacionales, ¿no? Como el convenio 169 de la OIT, que también indirectamente nos respalda y vendría a favorecer la libertad de expresión para nosotros como personas LGTBQ+. También ahí tenemos el convenio contra la prevención y la tortura y los principios de Yogyakarta, que también nos vendrían a favorecer y vendrían un poco a subsanar. Sin embargo, sabemos que no tenemos que bajar el dedo del renglón y sabemos que el Estado tiene una deuda grande y que debe cumplirla a la brevedad posible. Sabemos que han sido años difíciles para nosotros como personas LGTBQI+, pero no debemos de apelar a que siempre tenemos derecho a la participación y con ese derecho a la participación vienen arrastrados muchos derechos más, ¿no? Sabemos que los derechos humanos como tal y para nosotros como personas LGTBQI+, sabemos que están entrelazados unos con otros y ya unificados forman un gran engranaje, ¿no? Entonces sabemos que si tenemos libertad de expresión, tenemos participación ciudadana. Si tenemos participación ciudadana, hay participación política, hay desarrollo social, económico, laboral, en medios de vida, etcétera. Entonces, para cerrar, quiero mencionar, ¿no? Que no dejemos de estar organizados. Eso es primordial y es completamente importante. No dejemos de estar organizados. Vamos a seguir dando la batalla como existencias LGTBQI+. Y, eh, y lo último es que una libertad de expresión fortalecida tiene que tener en su agenda a la población o a las personas LGTBQI+. Si no, estamos solo dándonos un placebo, ¿no? Entonces, y esto sí lo digo desde un contrapunto bastante combativo, ¿no? A los compañeros que son periodistas, que saben que viven persecución por esto, pero imagínense si ustedes vivieran en una situación donde constantemente la persecución, la humillación y la ridiculización se encuentran en todos los espacios de su vida. Entonces, una verdadera libertad de expresión fortalecida tiene que incluir en su agenda a las personas y las poblaciones LGTBQI+. Con esto cierro mi participación, Tania. Muchas gracias, Javier. Estamos pendientes de la segunda etapa de este taller, que sería la intervención para el espacio de preguntas y respuestas. Muy fuerte tus declaraciones y también muy concisas con respecto a lo que están pasando las vocerías a nivel nacional. Y precisamente vamos a conocer un caso que ha impactado para nosotros como organización, precisamente el caso del periodista Carlos Ávila, haciendo un resumen de lo que sucedió con él. Es un periodista de la zona sur que emitió una denuncia a solicitud de padres de familia de algunos docentes y, contrario a lo que él esperaba, que era una investigación por parte del Ministerio Público, fue sometido a un proceso judicial
y lamentablemente hoy vive en la clandestinidad en Honduras. Vamos a escuchar su testimonio, posteriormente la presentación del caso por parte de su hermano David Ávila. Escuchemos este video, que es en donde vamos a tener un poco de contexto de lo que le pasó al periodista Carlos Ávila. La demanda surge a raíz de que el director del centro educativo del Instituto José Cecilio del Valle me llama a la dirección. Como comunicador social, él me plantea: Carlos, necesitamos que estas denuncias sean analizadas y sean difundidas para que haya justicia. Y me dice, haga algo como comunicador social para revertir estos hechos de supuesto acoso sexual. El querellante tenía mucha influencia y logra demandar, y le aceptan la demanda sin haber sido investigadas las denuncias. No pasó ese filtro de ser investigadas las denuncias por el Ministerio Público. Siempre nos dedicamos al 100% a nuestra labor y lógicamente eso nos comprometía a defender los derechos humanos de ellos. Si yo no defiendo los derechos humanos de ellos, entonces sería un cómplice de eso y entonces seguimos laborando, ¿verdad? Ejerciendo nuestra labor. Hemos sido afectados de manera directa como periodistas por nuestra labor. Mi familia ha sido muy afectada, especialmente mis hermanas que son maestras, que una de ellas fue destituida del cargo donde trabajaba en ICEMED. En la parte periodística hemos decidido retirarnos. En mi labor educativa hemos seguido manteniendo nuestra labor de manera virtual. Tengo que estar, digamos, en un espacio reducido. Solo me puedo mover en un espacio corto. No puedo tener vida social, ni política, ni económica, ni cultural, sino tengo que estar resguardado. Sufro nuevas enfermedades, por ejemplo, padezco del colon. Últimamente he tenido grandes problemas de alta presión. La juez emitió una orden de captura. Al emitir una orden de captura, entonces me siento muy amenazado porque en cualquier momento puede llegar los órganos represivos del Estado a realizar esa acción. Entonces, producto de eso, me siento muy deprimido emocionalmente. Ellos han analizado profundamente el caso y han estado apoyando. Quiero agradecer especialmente a COFADE y a sus abogados que analizaron el caso y producto de un análisis objetivo descubrieron los fallos en el proceso, en el indebido proceso que se me siguió y me elaboraron una constancia de amnistía junto a la Secretaría de Derechos Humanos. Y solo tengo palabras de agradecimiento para esta digna organización de Sé Libre, que defiende los derechos humanos en Honduras y especialmente la libertad de expresión para que las voces que denuncian no sean calladas por influencias
de poderosos que creen que pueden torcer la justicia. Solicito a todos los organismos de derechos humanos que continúen apoyando mi causa, porque mi causa representa defensa de los derechos humanos y defensa de la libertad de expresión para que nuestras voces no sean calladas y no sean sometidas por personas poderosas. Este es parte del testimonio que queríamos darle a conocer de un periodista que actualmente tiene que vivir, como lo decía, en la clandestinidad debido a que hay una orden de captura en su contra por haber denunciado supuestos casos de abuso en un instituto de la zona sur contra uno de los docentes. Para hablar más sobre cómo ha afectado no solo a él, sino también a la familia, quien ha sido perseguida en varias ocasiones y de múltiples formas. Tenemos también la presentación de David Ávila, él es hermano de Carlos Ávila, es docente, pero ha pagado las consecuencias junto a sus hermanas, sus hermanos y su madre de este reportaje que Carlos hizo en denuncia para solicitar apoyo para estudiantes que denunciaban estar recibiendo supuesto acoso por parte de un docente en la zona sur. El día de hoy quiero decirles que las jóvenes que denunciaron ya no están en el país, acompañaron durante algún tiempo el proceso para solicitar que no se judicializara a Carlos, inclusive fueron testigos en el juicio en contra de Carlos Ávila, pero lamentablemente por múltiples razones desecharon estos testimonios de las jóvenes y de los padres de familia. Hasta hoy, hasta este momento, nosotros como organización no tenemos una prueba de que el Ministerio Público haya investigado de oficio, no tenemos ningún documento, no encontramos ningún reporte de la investigación que se debía de abrir, de iniciar de oficio en contra de este docente que, valga recalcar, la misma Secretaría de Educación tiene un registro de un cambio de este docente de otro instituto con reportes similares y pues hasta el día de hoy nosotros no hemos podido ubicar un documento que se diga que se ha iniciado una investigación a favor de las víctimas. Lo que sí tenemos es el caso de Carlos Ávila, es el caso de un periodista que, como él mismo lo dice, escuchó la voz de las víctimas y lamentablemente el sistema judicial lo sentenció a él. David, lo escuchamos para que nos relate cómo han vivido ustedes como familia este proceso de criminalización junto a su hermano Carlos. David puede abrir su micrófono y estamos atentos a su testimonio. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Lo escuchamos, David. Sí, como se resumió en el video, ¿verdad? Hay detalles de la situación familiar que Carlos desconoce hasta el momento, ¿verdad? Cuando él sale a hacer un mandado, le notifican a él que tenía una orden de captura. Pues hasta ese momento nosotros como familia no sabíamos nada del asunto, solo lo que nosotros sentimos bastante raro fue que no llegó en la noche y el carro lo mandó a dejar con una sobrina. Pues mi mamá hasta el momento preguntó dónde estaba Carlos. Como él estuvo estudiando en Nicaragua una maestría, muchos pensábamos que seguía haciendo algunos trámites para seguir estudiando. Pues hasta el momento mi mamá, una semana se le supo dar a entender que él no estaba en el país por alguna razón diferente. No sabíamos que ya había girado una orden de captura. Lo que sucede fue que llega la policía y ahí nos enteramos. Llegan preguntando por él cuando ya empezaron clases en el instituto a nivel nacional. Él como docente tenía que presentarse y fueron al Instituto José Cecilio del Valle. Después regresaron de ahí los mandó el director para la casa
y en la casa pues ahí se dio cuenta mi mamá de que él andaba huyendo por la orden de captura que tenía en su contra. Eso pues la puso a ella emocionalmente descontrolada. Desde ahí empezó su problema de ansiedad generalizada y pues eso fue lo que ocasionó que nosotros empezáramos a investigar qué pasaba, dónde estaba Carlos y hasta el momento, ¿verdad? Después de ahí nosotros nos comunicamos con la abogada que llevaba el caso en ese tiempo y ella nos dijo que venían a dejar venía a representar a Carlos para una audiencia, pero en ese problema era que la abogada, la jueza de ejecución que ordenó la orden de captura, siempre atrasaba las audiencias para el caso de Carlos, por problemas de que él no llegaba, no se presentaba presencialmente. Ella siempre mandaba excusa de el caso de Carlos, pero la abogada no aceptaba, la jueza, y siempre aplazaba las audiencias. Pues luego el caso lo tomase libre y en esa parte nosotros estábamos apoyando con C Libre todo lo que nos comunicaban que venían para Choluteca, nos llegábamos a la corte afuera de la corte de Choluteca, de la sala de penal y varios nos apoyaban bastante de la familia. Llegábamos con pancartas queriendo apoyar al caso de Carlos, que era injusto porque no se podía girar, no podíamos creer que él tuviera una orden de captura solo por el simple hecho de ejercer una profesión como es el periodismo. Pues la jueza canceló no sé cuántas veces la audiencia y eso pues tenía más de controlada a la familia, especialmente a mi mamá que es de tercera edad, incluso ya anda arriba de los 70 años. A ella le ayudó mucho saber que C Libre pues estaba pendiente de la situación emocional de ella, donde pues la psicóloga le estaba dando terapias vía teléfono, presencialmente, y eso pues la ayudó bastante a ella a que pudiera mantener su estado emocional más mejor, poder conciliar el sueño, porque eso le estaba generando insomnio. Eso es lo que puedo resumir yo de lo que recuerdo de todo lo que pasó durante las audiencias que nosotros estábamos afuera en la corte y que nosotros cada vez que llegábamos esperábamos que hubiera algo positivo, hubiera una respuesta positiva, pero siempre la historia que narraba la situación siempre salía con que la jueza no iba a emitir ninguna resolución a favor de Carlos por el hecho de que él no estaba presencialmente, con el objetivo, pues ya se sabe, de que querían capturarlo. Nosotros vimos bastante sospechosa e incluso bastante arrogante la situación de la jueza porque no salía de su sala, no salía de su sala y eso incluso nunca la conocí personalmente, no la conocimos a la jueza porque nosotros estábamos afuera haciendo la manifestación, llegaban los medios de comunicación y la jueza mandaba a la secretaria o mandaba a alguien a decir que se había cancelado la audiencia. Así pasó más de 7, 8 veces y pues eso es lo que puedo resumir del caso. Muchísimas gracias, David. Solo me gustaría agregar que también Carlos Ávila es beneficiario del decreto de amnistía, precisamente este decreto que considera por parte de la organización COFADE y por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, considera y declara a Carlos Ávila como un perseguido político. Aún así, el sistema judicial ha decidido no darle este beneficio y se envió su proceso a la Sala de lo Constitucional, esto con un objetivo para
retrasar el proceso. Ya lleva casi 2 años Carlos Ávila viviendo clandestinamente en un sector, pues, del país. Vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas y respuestas. A las personas que nos han acompañado durante toda esta exposición les agradecemos muchísimo. Ahora tienen la oportunidad de ustedes de poder intervenir. Si alguien tiene alguna duda, lo puede hacer de 2 maneras. Nos levanta la manito, nos levanta la mano para indicarnos que quieren participar. Con gusto le daremos la oportunidad, o lo pueden hacer a través del chat, como ya lo han hecho algunas personas. Igual a los quienes nos están escribiendo al número privado, les rogaría que lo hicieran también en la sala para poder compartirlos con los demás las interrogantes que tienen. Si alguien quiere participar, pues solo levanta la mano. Vamos a hacer a leer algunas de las preguntas que ya teníamos en el chat. Esta es para Tomás Andino. ¿Cómo valora usted el contexto actual del país comparado con la década de 2010-2020, que ha cambiado y que se mantiene para el ejercicio de la libre expresión, tanto individual como colectiva? Tomás, lo escuchamos. Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto al contexto nacional de país, vivimos en estos momentos una aguda polarización política, lo cual es natural considerando que venimos de un tipo de modelo, digamos, económico-social muy sustentado en un neoliberalismo muy marcado, muy radical. Y por otro lado, un gobierno nuevo que tiene más un proyecto, digamos, que busca tener un régimen de bienestar social sin necesariamente salir de lo que es el sistema de libre mercado. Y sin embargo, esa pequeña diferencia hace que las fuerzas económicas que, digamos, ustedes beneficiaron durante mucho tiempo en el régimen anterior, ahora pues tratan de hacer lo posible porque este gobierno no vaya a feliz término y obviamente esté por defenderse. Entonces esto está generando una polarización política muy aguda, que se está expresando en el segundo año de gobierno actual, se está expresando de manera más fuerte que en el primer año. Debido a que en este año se han introducido a la Cámara Legislativa algunas de las iniciativas que más polémica han generado, como es el caso de la Ley de Justicia Tributaria, por ejemplo. También la adhesión al CAF, que es una conglomerado de oposición más fuertes que el año pasado. Por ejemplo, las manifestaciones que mencionábamos, pero también lo que se llama aquí en Honduras las insurrecciones parlamentarias, es decir, las bancadas de oposición se plantan para que no se desarrollen las sesiones del Congreso. Incluso ha habido atentados contra la vida del presidente del Congreso, al menos eso es lo que pareciera. Y entonces todas esas expresiones cada vez encandilan más el ambiente público. Y en ese contexto, obviamente el tema de la libertad de expresión sufre, ¿no? Porque de parte del gobierno hay una actitud defensiva frente a todo lo que pueda ser crítica, incluso desde sus mismos miembros o funcionarios que no son toleradas, ¿no? Y también, como mencionábamos en mi exposición, algunas manifestaciones que también tenían un carácter político importante, también tuvieron, digamos, un fuerte nivel de intolerancia. Pero yo creo que a nivel de la institucionalidad, si bien es cierto, no existen los niveles de represión que existían en el pasado, la intolerancia a la opinión disidente sigue siendo una constante en este gobierno incluso. Y esto no ha cambiado. Tal vez las represalias contra eso son diferentes y se usan otras modalidades, pero existe todavía una fuerte intolerancia a la opinión disidente. Institucionalmente no veo cambios significativos, por lo menos
en la institucionalidad del Estado, no hay como iniciativa de abrir a espacios de mayor participación ciudadana en cuanto a libertad de expresión. Son los mismos espacios gubernamentales preexistentes, siempre cerrados y limitados. Entonces, esa es mi opinión para no hacer más larga la respuesta. Gracias. Gracias, Tomás. También tenemos la solicitud de participación de la docente Elizabeth Zúñiga de la zona sur de Honduras. La escuchamos, licenciada. Perdón, Tania, no logré escuchar. No sé si era conmigo. No, tenemos la solicitud de la licenciada Elizabeth Zúñiga. No sé si está. Ok, vamos con las preguntas del chat. Una de las preguntas era precisamente para usted, respecto a cómo se deberían articular las organizaciones de sociedad civil para poder actuar a favor de los periodistas, precisamente cómo lograr una incidencia conjunta entre CELIBRE, CONADE, APH y CPH para que se implementen medidas preventivas de las vulneraciones o violaciones a la libertad de expresión, además de fortalecer mecanismos de protección para atender emergencias. Amada, la escuchamos. Sí, muy buena apuesta. Es una muy buena apuesta política, José. Agradezco su comentario, pregunta. Bueno, ahí hay varios elementos, voy a tratar de agregarlo. Hay un espacio en el que confluimos todos estos actores, que es el Consejo Nacional de Protección. En el Consejo Nacional de Protección están estas tres organizaciones: libertad de expresión, como lo es el Colegio de Periodistas, la APH y CELIBRE, y pues las tres organizaciones somos concejales del mismo. Ahí hay un espacio importante para que se coloquen acciones de incidencia y que cambie un poco el paradigma, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo se está viendo el mecanismo, las pocas posibilidades que existen de realmente acompañar preventivamente a los periodistas y a los comunicadores sociales. Hay un espacio de discusión que ha sido un poco relegado por parte de la APH y del Colegio de Periodistas. Es importante mantenerse en ese espacio y ese es un elemento. Otro elemento es que el CONADE hace las veces de acompañante con voz, pero sin voto. Es decir, es participante del consejo, pero no es un concejal que pueda tomar decisiones sobre las medidas que ahí se implementan. Un tema más importante, diría yo, es que no solamente es responsabilidad de estas cuatro organizaciones, aunque por supuesto somos las llamadas, así como otros espacios aglutinantes de periodistas y de comunicadores sociales, a defender ese mismo trabajo, ¿no? No obstante, hay un problema de origen que tiene que ver, que pasa por varios elementos. Uno, la voluntad política, el establecimiento de mejores y mayores recursos, tanto técnicos como financieros, la lógica de la normativa que existe en el Mecanismo Nacional de Protección, que tiene un paradigma militarista y también patriarcal, porque la lógica del mecanismo hasta el momento es que aplica la misma medida para una mujer indígena analfabeta en la Mosquitia que para un periodista o una mujer periodista en San Pedro Sula. La misma medida es colocarle un militar que le acompañe a X o Y lugar. Por supuesto, esa medida es
desempoderante, es una medida que marca privilegios, es una medida que no les sirve a los periodistas porque por supuesto nuestras fuentes no van a estar cómodos dando información con un militar o un policía a la par. Es un tipo de medida que también afecta la economía del defensor y del periodista que está siendo acompañado porque le toca a esta persona realmente en la práctica brindarle recursos a este policía o a este militar para que lo acompañe a los diferentes lugares, para brindarle la alimentación, entre otros factores. ¿Qué hacer? Además de estas 4 organizaciones que mencionan, bueno, empujar. Empujar precisamente la necesidad de que funcione un mecanismo nacional de protección en el país. La necesidad de que se cambie este paradigma que pasa, por supuesto, por el otorgamiento de mejores recursos y que pasa también por el cambio de la normativa. En este momento, el Mecanismo Nacional de Protección sigue con una presupuestaria del 95% de su presupuesto que está destinado a medidas de protección de 7 personas. Es decir, el 95% del presupuesto, visto desde otro ámbito, desde otro enfoque, se va en proteger a 7 personas. Esas 7 personas tienen carros blindados a los que hay que alquilárseles permanentemente, más su conductor, más su combustible, más el estipendio del conductor, etc. No es que no lo necesiten, por supuesto que hay incluso medidas mucho más complejas que el mecanismo uno ha tomado. Pero eso que nos deja en relación a la proporción de presupuesto, que el 5% del presupuesto, todo el mecanismo es distribuido en las medidas de protección para periodistas, comunicadores, defensores y operadores de justicia de todo el país. Por supuesto, tiene toda la lógica del mundo de que la mayoría de las personas que somos o que hemos sido beneficiarios del mecanismo, digamos, esa vaina no está funcionando. Pero no solamente es la responsabilidad de las 4 organizaciones, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los periodistas de empujar estos cambios y es también responsabilidad de la sociedad civil organizada de demandar estos cambios. Es decir, no dejar al antojo de los gobernantes, cualesquiera que sean, para implementar este tipo de cambios, al igual que en la normativa, en el mecanismo de protección. Muchas gracias, Amada, y también siempre en su campo, la posibilidad que exista que Carlos Ávila pueda ser beneficiado por la amnistía debido a la presión que ejerce CENIDE. ¿Qué posibilidades tiene de ser beneficiado en el contexto actual? Amada. Perdón, tengo terrible audio, casi no escucho. Por favor, me repita la pregunta. Repito la pregunta. La posibilidad que exista que Carlos Ávila pueda ser beneficiado por la amnistía por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué posibilidades reales hay? Hay muchas posibilidades. Ya en la amnistía, quiero decir que ha pasado un proceso en el que la amnistía solo puede ser aplicada. ¿Qué ha ocurrido? La jueza ante la cual se presentó esta resolución de aplicación de amnistía dijo que ella no entendía, en otros términos, ella no entendía por qué se estaba aplicando esa amnistía para Carlos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos trasladado, ella trasladó, mejor dicho, esa consulta de no entender por qué se estaba aplicando la amnistía a la Corte Suprema. Luego de la Corte Suprema no existe otra instancia.
¿verdad? Más allá. La Corte Suprema tiene la potestad de decir, aplíquese o no se aplica. No hay otra instancia más allá. Pero confiamos en que la nueva Corte elegida tenga toda la congruencia en el sentido no puede ser no aplicada. Y esto no solamente para el caso de Carlos Ávila, sino que además para cualquier caso en el que la amnistía suficientemente documentada haya sido otorgada tanto por la Secretaría de Derechos Humanos como por las organizaciones que han estado vinculadas en ese proceso. Por lo tanto, estamos a la espera de que la Corte dé respuesta al caso. Sí me gustaría un comentario suyo con respecto a lo que están preguntando en el chat y también en conjunto con Tomás, cómo ven esta situación. ¿Qué factores se han dado para que en el marco normativo no cambie a favor de la libre expresión y prensa? Amada. Perdón, Tania, no logro escuchar. Qué pena. Tenemos una pregunta en el chat y me gustaría que fuera en conjunto con su visión y la de Tomás. ¿Qué factores se han dado para que el marco normativo no cambie a favor de la libre expresión y prensa en Honduras? Tomás, ¿quieres comenzar tú? Aló, sí. Bueno, con gusto. Ok. Bueno, la pregunta es qué es lo que está impidiendo que haya cambios normativos para que favorezcan la libertad de expresión. Bueno, si se refiere concretamente, creo que lo que concretamente está sobre la mesa en términos de la libertad de expresión es la demanda social de que se dé una despenalización, ¿verdad?, a los delitos de honor para evitar de que periodistas vayan a la cárcel por canalizar críticas o por expresar de una forma contraria, digamos, a la conveniencia de un poder político. Y eso, sobre ese tema, creo que yo identificaría 4 factores. Un factor político, ¿verdad?, que es el hecho de que que la polarización política que hay hoy día en el país hace que de parte del gobierno haya una actitud más defensiva y se teme de que abrir digamos, disminuir la presión sobre el tema de los delitos de honor, es decir, los delitos por expresar opiniones que puedan ser consideradas injuriosas, etcétera, de que el temor a que se afloje esa presión genere más oposición política. Y es un temor que me parece que también lo tuvo el gobierno anterior. Yo creo que en eso no ha habido una variación porque promesas de que iba a haber ese cambio normativo vienen desde el año pasado y sin embargo no ha habido excusa, no hay motivo para que no se hayan podido introducir en el Congreso Nacional, a pesar de que ha habido promesas de parte de la Comisión Legislativa sobre ese tema. Entonces creo que en el fondo hay un tema ahí de temor a la apertura de más opiniones adversas, ¿verdad? Por otro lado, un factor institucional, el hecho de que el gobierno no cuenta a la fecha con un medio que compita con el poder, digamos, de difusión que tienen los medios privados, que digamos, son los medios corporativos que tienen un mayor alcance y que tienen una profundidad, digamos, en llevar los mensajes a la población y solamente cuenta con una cierta influencia en las redes sociales. Entonces creo que esa también es otro factor que puede estar influyendo a mi juicio. Un factor legislativo, que es el hecho de que en el Congreso también en este año han sido otros temas los que están dominando la discusión pública, legislativa, como es el caso, por ejemplo, recientemente todo el tema relacionado con el CAF, todo el tema relacionado con
la Fiscalía General, etcétera. Siempre hay otros temas que son prioritarios en este forcejeo político entre la oposición y el gobierno, y no hay espacio para otros temas que son importantes. Y por último, yo diría que también hay un factor gremial, que creo que es la insuficiente incidencia política que los gremios de los periodistas y comunicadores no están suficientemente haciendo para que haya presión sobre la entidad que debe de aprobar estos cambios. Entonces, yo diría que esos 4 factores son los que están influyendo. Muchas gracias, Tomás. Tenemos más preguntas, Javier. Tenemos 2 preguntas para Javier Carrington de la organización Iguales. Primero dice, Javier, ante la actitud de algunos grupos y organizaciones del país que se oponen al reconocimiento de la comunidad LGTBIQ, permítanme, que se reorganizan, ustedes pueden hacerle frente a estos cristianos hipócritas y cuadrados ante los cambios. Este es un comentario que tenemos en el chat y al privado me ha llegado otra pregunta. ¿Qué tanto cambió las agresiones en tu caso, primero siendo miembro de la comunidad LGTBIQ y luego siendo representante? Tal vez podrías narrar un poco acerca de cómo fue ese cambio en el nivel de agresión. Bueno, por ahí voy a responder como que 4 preguntas en una, bajo un solo contexto. Por ahí miré algo del mecanismo de protección y esto sí lo quiero poner en evidencia porque de repente creo que es importante que nosotros como defensores de derechos humanos, como periodistas y personas que estamos tomando el tema de la libertad de expresión como una agenda para fortalecer a través de la incidencia política, creo yo que es importante algo. Por ejemplo, existe que creo que una parte del mecanismo de protección a veces toma estos pequeños fragmentos con pinza a través de la Ley de Protección de los Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, donde esta ley menciona que solamente se adquieren algunos derechos de protección o se avalan o se respaldan y se supervisan solo si el defensor de derechos humanos está ejerciendo la acción de defender un derecho humano en ese preciso momento. Y esto es algo bastante preocupante. ¿Por qué? Porque significa que si un periodista está haciendo alguna nota en específico, de repente para no personalizarlo ni sectorizarlo en lo LGBT, voy a ponerlo desde otro ejemplo. Si un periodista denunció, expuso a través de un medio de comunicación algo que no era bien recibido por el punto de vista de un político y este no estaba reporteando en ese momento y fue agredido, difícilmente puede aplicarlo. Entonces, vemos que existen esas lagunas legales en algunas leyes que se enmarcan en la protección de los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y periodistas, donde tenemos que estar haciendo una constante revisión. Por ahí dejo de trabajo que le peguemos una revisadita a esa ley de protección a defensores, periodistas y comunicadores sociales. Y por otro lado, mencionar que la base para nosotros como población LGTBQ y más organizada, a ver, nosotros primero tenemos que tener un contexto desde la libertad de expresión, es de que el principio de la laicidad no se basa en querer eliminar la religión, al contrario, se basa en que se pueda generar un espacio seguro desde el sistema educativo, desde el sistema educativo, desde el sistema de participación social y desde el sistema de participación ciudadana, y se pueda generar un entorno de convivencia social que construya medios y calidad de vida que sean productivos para todos los sectores, incluyendo la población LGTBQ y más y todas las 12 poblaciones en condición de vulnerabilidad según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, lo que les quiero mencionar con esto, compañeras, compañeros y compañeras, es de que nosotros tenemos que tener claro de que la importancia es hacerlo no de forma, sino de fondo, ¿no? Sino que ir a la raíz del problema en tema de que la laicidad no tiene que ver con que nosotros somos enemigos, ¿no? De las personas que son altamente religiosas. Por ejemplo, yo soy un hombre LGTBQ y más, soy afrodescendiente, soy una persona viviendo con VIH, pero también soy un hombre creyente y cristiano. Ya mis actividades religiosas ya quedan afuera y mi propio derecho a la libertad de expresión me permite a mí dónde y cómo, cuándo exponerlo. Entonces, trabajar el sistema educativo en el tema de la laicidad.
y mencionar que cuando hablamos de Estado laico no estamos hablando de eliminar, al contrario, estamos hablando de respetar los puntos de vista y las existencias. Por ahí había otra pregunta que tenía que ver con, vamos a ver, de algunos grupos y organizaciones. No, y siempre apelar también a la personas LGTBQI más organizadas, pero la organización también tiene anticuerpos. Y esto es muy importante que lo sepamos aclarar desde el punto de vista de la libertad de expresión, que sí, como diferentes sectores y grupos, siempre actuamos con anticuerpos, es decir, personas y agenda LGTBQI+, solo apela por agenda LGTBQI+, agenda de comunicadores sociales y periodistas, solo está haciendo incidencia para agenda de comunicadores sociales y periodistas. Agendas de defensores de derechos humanos solo empastan o se encuadernan en que solo en esta temática. Entonces, ¿qué pasa? A ver, que no existen periodistas LGTBQI más que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Entonces, por ahí replanteo esto como un proceso de introspección social que tenemos que hacer entre todos los sectores que estamos oprimidos a través de varias circunstancias que atentan y que solo censuran la libertad de expresión, Tania. Eso es lo que creo yo que puede hacer una democracia. Cuando hablamos de democracia, hablamos evidentemente de libertad de expresión, pero eso es lo que creo que la puede ser más robusta, más compacta, más específica a través de la organización, pero no de la organización selectiva, sino de la organización en forma de una coalición. Eso es lo que creo. Muchísimas gracias, Javier. Tengo espacio para 2 participaciones más y 2 personas que han solicitado la palabra. La licenciada Elizabeth Zúñiga, si me escucha, licenciada, puede abrir micrófono, le escuchamos. O pasamos con José Quintana, quien está pidiendo participación también. Si me escucha, puede abrir micrófono, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, colegas. Fíjense que me ha llamado la atención todos los puntos que hemos podido analizar en esta radiografía de la libertad de expresión y de la libertad de prensa que hemos hecho en esta tarde. Pero yo creo que a manera de propuesta a ese trabajo conjunto que con Amada analizábamos de cómo podría fortalecerse, creo yo que la academia como tal debe de participar también y de involucrarse en las medidas preventivas. ¿Por qué? Es decir, hay más o menos 7, 8 escuelas de periodismo o de ciencias de la comunicación en las distintas universidades del país. Pero ¿cuál es el rol que las universidades, que la academia van a tomar en cuanto a la prevención, en cuanto al fortalecimiento de buenas prácticas para prevenir todo este tipo de situaciones? Entonces yo quisiera que desde este espacio pudiéramos generar algunas sugerencias y hacer un llamado para que la academia también se incorpore a estas iniciativas de prevención a las vulneraciones y a las violaciones y a los riesgos, a los atropellos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Gracias, Tania, gracias, Amada y el resto de compañeros. Muchísimas gracias, Josué, por su intervención. Ahora le voy a ceder el espacio a la licenciada Malta Monroy. Ella es parte del equipo de Diaconía Honduras y está gestionando también este proyecto para que dé las palabras de cierre. Por mi parte, muy agradecida por su participación y a la espera de vernos en un nuevo espacio. Licenciada. Buenas tardes, Tania. ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Gracias a todos por este espacio en el que hemos podido debatir un poco sobre un tema que, aunque se ha focalizado en Honduras, sabemos que cruza por toda nuestra América Latina. En principio quiero disculpar a nuestra directora nacional, a la abogada Reina Rivera. Está participando como oyente. Ahora mismo está con una afectación de salud en su garganta y no ha podido
participar a viva voz. Pero decir que para la Oficina de Diaconía en Honduras y Diaconía en general, este espacio es un espacio de alta importancia en el marco del proceso que ya llevamos de implementación del proyecto Juntando Fuerzas y Voces por la Defensa de las Libertades Fundamentales y la Democracia Plena en América Latina. Y resaltando que parte de estas libertades fundamentales es precisamente la libertad de expresión. Quiero, en principio, agradecer también en el marco de este espacio la participación que han tenido a nivel interno y como parte de la implementación del proyecto, nuestra estimada Amada y Tomás, y también la participación de Javier desde esta ponencia del ejercicio de la posería a nivel territorial, expresar a nivel personal e institucional también la solidaridad con David como hermano de Carlos Ávila y el caso que nos compartían, que es solo una muestra de lo que, de muchos otros casos que sin duda ocurren en el país. También agradecer que en este taller a nivel país nos hayan acompañado el equipo docente y también estudiantes de la carrera de periodismo de Ciudad Universitaria y de Valle de Sula, tanto a sus docentes como a los estudiantes, a las estudiantes, agradecerles por este espacio en el contexto del proyecto que hoy nos convocó para estar en este espacio de discusión. Tenemos prioridades en términos de poder hacer un proceso de fortalecimiento de capacidades a sociedad civil en el contexto de los distintos campos de defensa del espacio cívico democrático, donde un pilar es la libertad de expresión. Reconocemos como oficina de país, pero también como una organización presente en América Latina, que nos enfrentamos a un esquema que se replica en el resto de los demás países, pero que a la vez como diaconía, con el apoyo de la Unión Europea, que es el financiador, la instancia financiera principal de este proyecto en conjunto, en confinanciación con diaconía, implementado por 3 organizaciones a nivel de 3 países, por Honduras el Libre, como creo que algunos ya lo conocen de antes, porque están de antes de este rol que tienen en el proyecto, pero también en Perú, que también tenemos algunas participaciones el día de hoy, implementa una organización local, la organización local, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y en Colombia el programa Somos Defensores. Así pues que como un proyecto regional aspiramos a continuar contribuyendo más bien a promover mejores condiciones para que en este contexto las organizaciones defensoras de derechos humanos puedan tener un mayor espacio de diálogo político con la institucionalidad pública y que además pueda haber acompañamiento de la cooperación internacional, ¿no? Haciendo eco también de escuchar esas voces como lo que ya mencionaba Javier en su participación, ¿no? Donde la cooperación se sume a fortalecer las libertades plenas de los distintos grupos en condición de vulnerabilidad en el país. Y con esto decir que para nosotros es un honor el poder haber podido desarrollar este taller y también poder hacer el cierre, agradecer al equipo técnico que lo ha organizado con apoyo también de nuestra oficina regional, nuestro equipo regional. Esperamos tener otros espacios donde en el marco de lo que este proyecto busca, que es dejar al cierre un centro regional de servicios, un hub de servicios que permita también tener herramientas a disposición de las distintas organizaciones que ahora mismo hacen parte de los distintos procesos formativos y de acompañamiento que estamos haciendo. Esperamos que vamos a tener otras actividades donde nos podamos encontrar. Muchas gracias, Tania, por la facilitación, y a nuestro colega de la oficina, José Alejandro, que también han estado a cargo de la organización de este taller. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias a todos. Feliz día.